Buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a nuestra charla del día de hoy del programa Charlas en Línea 2021 que ha preparado el CIMBESTAB Unidad Guadalajara para la difusión de sus actividades. Antes de iniciar la charla, quiero invitarlos a que visiten nuestra página, la página de la Unidad Guadalajara, en donde encontrarán información acerca de nuestras actividades. Particularmente podrán ver el programa de charlas en línea que tenemos publicado. Aquí están todas las charlas que hemos programado para el programa 2021. La charla del día de hoy está aquí anunciada, es nuestra octava charla. Está a cargo del doctor Mario Siller González Pico, que en un momento más presentaremos. En el programa también encontrarán los vínculos hacia los videos directos en Facebook, en donde pueden ver la reproducción de las charlas pasadas, y ahí encontrarán los videos y pueden reproducirlos directamente. También tenemos el calendario del programa del año pasado, en donde se ofrecieron 13 charlas, y hemos colocado también los videos de todas las charlas que se dieron durante el año pasado y los vínculos para que si alguien está interesado pues pueda llegar directamente al video correspondiente. De igual manera, en la página del CIMBESTAB Guadalajara pues encontrarán información acerca de nuestras actividades de investigación. Particularmente la charla del día de hoy corresponde al doctor Mario Siller, y aunque el doctor Mario colabora con dos grupos de investigación dentro de la Unidad Guadalajara, que es el grupo de telecomunicaciones, la charla del día de hoy corresponde al segundo grupo con el cual colabora, que es el grupo de computación. Entonces ustedes pueden darle clic aquí a investigación y computación, y aquí están las actividades que desarrolla el grupo. Sus líneas de investigación, los investigadores del área que conforman el grupo, y particularmente encontrarán la información correspondiente al doctor Mario Siller González Pico. Aquí están los datos generales del doctor Mario Siller, ¿sí? Cuáles son sus productos de investigación y desarrollo más recientes, ¿sí? Los proyectos de investigación en los cuales colabora o desarrolla, y los estudiantes que ha graduado recientemente tanto en maestría como en doctorado. Así también pues encontrarán la información de los cursos que imparte el doctor Mario Siller dentro de nuestro programa de posgrado. Antes de pasar a la charla, también los invito a que consulten a nuestro proceso de admisión a la maestría, que en este año estamos durante la convocatoria 2021. Entonces, en la pestaña de admisión, ustedes encontrarán información acerca de la admisión al programa de maestría. Y lo que es importante, pues, es recordar las fechas. Aquí pueden consultar las fechas. Estamos en el periodo de registro para nuestro examen de preselección, el cual estará abierto hasta el 17 de mayo. Nuestro examen de preselección está planeado para llevarse a cabo en línea el 21 de mayo. Y la lista de estudiantes que estarán admitidos al curso propedéutico se va a llevar a cabo, se va a publicar el 31 de mayo. Nuestro curso propedéutico va a iniciar el 7 de junio y va a terminar el 2 de julio, son 4 semanas, y todos los cursos propedéuticos en esta ocasión, dada la situación de la pandemia, se van a llevar en línea. Esperamos hacer el examen final de admisión alrededor del 5 de julio y publicaremos la lista de admitidos al programa de maestría alrededor del 13 de julio. En la segunda quincena de julio es cuando se entregan todos los documentos para formalizar el ingreso de todos los estudiantes que han sido admitidos al programa de maestría, y el inicio de nuestro periodo académico será el próximo 6 de septiembre. Así es que a todos aquellos que estén interesados en participar en nuestro proceso de admisión, pues los invito a que consulten aquí la información que tenemos referente a los requisitos de admisión, el proceso de registro, los temarios para el examen de preselección y para el curso propedéutico, y la documentación que se tiene que entregar para formalizar la inscripción.
Muy bien. Déjenme entonces pasar ahora con el doctor Mario Siller González Pico, quien nos va a platicar el día de hoy acerca de intervenciones no farmacéuticas basadas en tecnologías de información y comunicaciones durante y después de la pandemia del COVID-19. Aquí está el resumen de la charla, el cual podrán encontrar también en la publicación de Facebook. Y bueno, pues como su título lo indica, pues el doctor Mario Siller pues nos platicará cuál es el papel que están jugando y que jugarán las tecnologías de información y comunicaciones durante y después de la pandemia del COVID-19. Más allá de, obviamente, las aplicaciones que todos hemos estado usando, por ejemplo, la que estamos usando actualmente para comunicarnos, creo que derivado de esta situación, pues hay una serie de situaciones interesantes que el doctor Mario Siller nos platicará durante su charla. Así es que, doctor Mario, pues si puede compartir su pantalla y en cuanto usted lo disponga, iniciar la charla del día de hoy. Muy bien. ¿No? Solo para confirmar, ¿ya se ve la pantalla? Ya vemos la pantalla. Si la puedes poner en modo de presentación, Mario. Ahora se ve ya perfectamente. Muy bien. ¿Puedo comenzar ya? Adelante, por favor. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Es de nuevo un gusto muy grande tener la oportunidad de poder compartir parte de esta experiencia que hemos vivido desde la pandemia, no únicamente como todos, cada uno de nosotros, es decir, como posibles personas que podemos contagiarnos, ¿no? Ser portadores del virus, desarrollar la enfermedad, sino también como parte de aquellos investigadoras, investigadores que nos hemos dedicado a raíz de este gran reto que estamos enfrentando. Nos hemos iniciado en el estudio, en la investigación de este gran fenómeno que estamos padeciendo y estudiarlo desde la perspectiva, evidentemente, en un contexto general de qué es una pandemia, de cuál es el virus que provoca la enfermedad, cómo se comporta una pandemia, sin ser especialistas de dicha área y haciéndolo desde la perspectiva de la ingeniería. Es muy importante entender y ver que para este gran reto que estamos enfrentando, la ciencia es muy importante que no trabajemos nada más algunos especialistas, sino que sea en su conjunto todos quienes podamos aportar de alguna manera a la solución en su problema en lo general, pero también en las distintas problemáticas que se derivan de esto que genera la pandemia del COVID-19. Entonces, desde la perspectiva de la ingeniería, desde la perspectiva de la computación, hablaré de cómo es que especialistas
de esta área hemos realizado distintas actividades encaminadas a coadyuvar a la solución o mitigación de los problemas que estamos enfrentando hoy por hoy ante la pandemia del COVID-19. Como ya lo mencionó el doctor Arturo, el título de la plática es Intervenciones no farmacéuticas basadas en tecnologías de información y comunicaciones durante y después de la pandemia del COVID-19. Es importante señalar, este es el resumen que también se mencionó, que antes de hablar de las intervenciones, vamos a repasar y tratar de estudiar qué es lo que estamos interviniendo. ¿Sí? Cuando hablamos de una intervención tecnológica, entonces, ¿qué es lo que hace una intervención tecnológica en el contexto de una pandemia? Y sobre todo en lugares donde evidentemente ha tenido el mayor impacto esta pandemia, que son en los centros urbanos. Quiere decir que no hay impacto en cualquier lugar, que esto puede haber un impacto en cualquier lugar, es decir, en zonas rurales, sino que donde se está concentrando, evidentemente, el mayor impacto, que es en las zonas urbanas, que es donde tenemos la mayor concentración de población y movilidad, que son dos elementos fundamentales para que el virus se propague, la enfermedad se propague, y entonces, bueno, en esta primera parte vamos a repasar y entender cómo es que queremos hacer uso de la tecnología para hacer algún tipo de intervención en estos sistemas que son los sistemas urbanos o nuestras ciudades. Antes de hablar ya propiamente de la plática, brevemente quisiera mencionar que esta plática la doy, ya mencionó también el doctor Arturo, pertenezco a dos orientaciones, a computación y telecomunicaciones, que juntos conformamos el grupo de sistemas en red, y que es un grupo en el que nos gusta colaborar. Es un grupo donde entonces participan las dos orientaciones. Estamos en red de colaboración, tanto nacional como internacional. En lo internacional particularmente hay una cercanía muy importante con el Media Lab en el MIT, donde ha habido una colaboración intensa, una producción importante de investigación en relación inclusive alrededor de estos temas que estaré presentando el día de hoy. Y a nivel nacional, colaboración con la red de sistemas y redes de próxima generación, la red temática CONACYT, y con la red temática CONACYT de inteligencia computacional aplicada. Colaborando a través de estas redes con centros de investigación como el CICES, el INAOE, la Universidad de Guadalajara, y centros comunitarios, tanto en Zapopan como en la ciudad de Tijuana. Las áreas de investigación que abordamos en el grupo incluyen la ingeniería de sistemas en red, abordamos los aspectos de arquitectura de los sistemas y los aspectos de ciberseguridad. Particularmente estamos trabajando con investigación en temas relacionados a blockchain. Y otro de los aspectos de las líneas que estamos trabajando tiene que ver con el análisis y modelado de sistemas en red. Y justamente la plática de hoy cae en esta línea de investigación. Lo que hacemos en esta línea, entre otras cosas, es
entender, buscar un mejor entendimiento de diversos sistemas. Sistemas de base tecnológica, sistemas que en esencia puedan ser modelados a través de una red, y esto incluye el Internet, por supuesto, el Internet de las cosas, todos aquellos sistemas tecnológicos conectados, pero también vamos a encontrar en la naturaleza muchos sistemas que pueden ser modelados, conceptualizados a través de redes. Entonces, esa misma ciencia, esa misma teoría que usamos para estudiar las redes de base tecnológica, ¿sí? Hablo de la ciencia de red, la estamos utilizando para analizar fenómenos y sistemas como lo que hoy estamos enfrentando, que son las epidemias. Entonces, hacemos modelos respecto a este tipo de fenómenos y analizamos desde la perspectiva del área de sistemas cómo podemos hacer intervenciones para guiar el sistema hacia ciertos comportamientos que deseamos que tenga el sistema. La intervención lo hacemos de la mano del Internet de las cosas a través de sus distintos dominios de aplicación, especialmente que habré de mencionar el día de hoy es el dominio del área de salud, hacia el final de la plática, pero muy relacionado en el despliegue de tecnología en entornos urbanos. Esto tiene que ver con el IoT y ciudades, con el IoT y sistemas de transporte, industria y la agricultura. Y por supuesto, como mucho de lo que ocurre, de los fenómenos que estudiamos, ocurren en las ciudades, donde está inmerso un territorio, donde hay un territorio, hay una sociedad, e incorporamos el factor tecnológico. Entonces, aquí hacemos uso de una ciencia o una nueva área dentro de la ciencia, conocido como la ciencia de la ciudad, ¿sí? Y la base con la que hacemos la investigación no lo podríamos hacer sin algo que es característico del Internet de las cosas, que es el obtener información de aquellos sistemas donde está desplegado o ambientes de nuestra tecnología. Esa información en cruda, esos datos en crudo los transformamos en información y luego inferimos conocimiento de la información que obtenemos de los sistemas que desplegamos. Otra de las áreas tiene que ver ya con área de redes de tecnologías de información y comunicaciones. El día de hoy entonces me centraré a esta segunda viñeta de color verde, que es el análisis modelado y modelado sistemas en red, específicamente la parte de intervención. Y esta investigación se hace, se realiza a través del estudio de distintas y aplicación de distintas áreas, como el área de aprendizaje automático, la ingeniería de sistemas inteligentes, la ingeniería de sistemas. Hacemos uso también de la teoría de sistemas complejos, la teoría de ciencia de la red, teoría de simulación, entre otras. Bien, este es el índice de la plática. Iniciaré dando algunos antecedentes, que es muy probable ya conocidos por todos ustedes, pero que es importante tener en cuenta y señalarlos al inicio de la plática. Entonces, son antecedentes, algunos conceptos, sobre todo aquellos relacionados a sistemas complejos. Luego hablaremos del modelado y análisis de sistemas complejos. Después de las intervenciones no farmacéuticas en la pandemia del COVID-19. Y luego listaremos y elaboraremos algunas ideas relacionadas a los distintos tipos de intervenciones que hacen uso de tecnología de información y de comunicaciones, que eso será hacia el final de la plática.
Algunos antecedentes, como es sabido por todos que el COVID-19 es una enfermedad que genera un coronavirus. Esto es causado por el virus SARS-CoV-2, que entre otras cosas ataca el sistema respiratorio, causa malestares como tos, fiebre, fatiga y dificultad para respirar. El nivel de el efecto que puede causar el virus en nosotros puede ser que una vez que somos infectados, pues simplemente presentarnos síntomas, es decir, ser asintomáticos, a tener inclusive una enfermedad y desarrollar síntomas severos que pueden producir lamentablemente inclusive la pérdida de la vida. Este virus pertenece al género de los betacoronavirus y tiene similitudes genómicas con el SARS-CoV y el MERS-CoV. Los primeros casos, como bien recordarán, fueron reportados en diciembre del 2019 en Chile. Y al día de hoy, a nivel mundial, esto es a las 9:30 de la mañana, tiempo del centro de México, se había notificado a la Organización Mundial de Salud que habían 137.866.311 casos confirmados, incluidos lamentablemente la pérdida de 2.965.707 vidas, y afortunadamente ya se ha iniciado la intervención farmacéutica que, de acuerdo a los especialistas de salud y las distintas áreas de la biología, etcétera, que estudian este tipo de fenómenos, la vacuna, que es la principal herramienta que vamos a tener para salir adelante de este gran reto, ya se han administrado 734.121.870 dosis de vacunas. Esto con base en la información del dashboard de la Organización Mundial de Salud. En el caso de México, tenemos confirmados 2.285.133 casos y lamentablemente también la pérdida de más de 200.010 vidas. Esto nos da pues, un panorama de este gran reto que enfrenta la humanidad, en el que pareciera que vemos sí una luz al final del camino, sin embargo el reto que tenemos todavía y el camino que recorrer pues es un camino con retos todavía muy importantes y que requiere de todas y todos para que coadyuvemos a la solución de este gran problema que enfrentamos. Es importante señalar que, a un pequeño paréntesis, que debemos todas y todos atender absolutamente todas las medidas de salud que nos den nuestras autoridades, sin excepción. Muy importante para que podamos salir adelante de este gran problema. Entonces, por favor, todos estén atentos siempre de las indicaciones y sigan las indicaciones de nuestras autoridades de salud. Bueno, ya entrando en materia, hablando respecto a alguno de los conceptos o poniendo como antecedente de las intervenciones que hablemos de platicar, pues mucho de lo que está ocurriendo en nuestras ciudades. Y ocurre en nuestras ciudades porque la gran mayoría de la población vive en el mundo, en las ciudades. Y este es un video que les quiero compartir,
que he utilizado en otras pláticas relacionadas a Smart Cities, etcétera, ciencia de la ciudad, que me permite hacer una reflexión que, por supuesto, es válida para la plática, la temática que estamos abordando el día de hoy. Voy a iniciar el video. Pues este es un proyecto acerca de las dinámicas urbanas. Es un proyecto que muestra imágenes de distintas ciudades. Es un proyecto internacional. ¿Sí? Empezaremos la reflexión haciendo un análisis de lo que nos presenta este video. Primero, cities everywhere. For the first time in human history, vemos que las ciudades están hoy por hoy distribuidas a lo largo de todo el planeta. Y la gran mayoría ya de half of the world's population, about 3 billion people, are living in urban areas. viven en ciudades. These regions and the cities they hold have long been subjects of fascination. Vemos que las ciudades están compuestas de una infraestructura física e inmersas en un ambiente. ¿Sí? Whether as economic marketplaces or as cultural and social melting pots. Nowadays, our cities can be seen as complex, dynamic organisms. Las ciudades son sistemas, podemos entenderlas o conceptualizarlas como organismos complejos. De hecho, cuando estudiamos una ciudad, la estudiamos y la entendemos como un sistema complejo. Fluctuating with enormous speed. Cada ciudad tiene su propia dinámica, ¿sí? Y esa dinámica, We still develop a daily routine and quite rigid patterns of movement. Funneled by the cityscape, we are esa dinámica es algo que emerge, ¿no? Y le da vida a los seres humanos o quienes habitamos en las ciudades. Entonces, esta era la pulled dinámica through the masses with a magnetic force of guidance. Y llegó la pandemia del COVID-19 y ante el desconocimiento, ¿verdad?, que se tenía y el poco conocimiento en aquel entonces cuando se detecta el virus, surgen distintas medidas que fueron implementadas por las autoridades de salud. Cuando me refiero a desconocimiento es que era un nuevo virus y desde el punto de vista científico había todavía mucho por conocer. Sin embargo, lo elemental y necesario para determinar las mejores medidas con base en aquel conocimiento inicial que se tuvo, estas incluyeron, entre otras, y siguen todavía vigentes en algunos lugares, ya dependiendo del estado de la epidemia, como el confinamiento o el distanciamiento social. Entonces, de tener una dinámica como la que veíamos en el video pasado, las ciudades cambiaron completamente su dinámica, la manera en la que interactuamos, sobre todo durante los confinamientos y en las etapas más críticas que vivimos, y a medida que
logramos en algunos lugares mitigar de una u otra manera los contagios en el mundo, y en otros evidentemente pues, hubo respuestas diferentes. Esto fue cambiando la dinámica de las ciudades a lo largo del tiempo. Como antecedente, es importante tomar en cuenta que la evolución, ¿sí?, es algo constante en muchas especies, y por supuesto, pues esto incluye a los seres humanos. Y a medida que vamos evolucionando, también lo hacen los artefactos que hemos creado. Y esto incluye a las ciudades, ¿sí? Y se estima entonces que para el 2050 el 70% de la población vivirá en ellas, ¿sí? Entonces, ¿qué son las ciudades? Pues son centros permanentes de población, comercio y cultura. Entonces, gran parte de la actividad del ser humano, ¿sí?, que realiza el ser humano ocurre en las ciudades. Y esto no es la excepción para el caso de la dispersión o propagación de enfermedades como la que hoy estamos viviendo, del COVID-19. Entonces, es importante señalar que las ciudades son ese principal punto donde desarrollamos nuestras actividades, que cada ciudad entonces tiene su propia dinámica, y que las ciudades evolucionan, ¿sí?, y que las ciudades responden ante eventos que surgen como este fenómeno de la pandemia del COVID-19, donde evidentemente las dinámicas cambian, se adaptan, ¿sí? Y en ese sentido, como parte de ese proceso de adaptación, también evolucionamos o adaptamos nuestras ciudades hacia las nuevas circunstancias, ¿sí? Entonces, también como antecedente, mencionar que una ciudad es un sistema complejo, como lo había mencionado, pero ¿qué es un sistema complejo? Son sistemas compuestos por elementos que interactúan entre sí y lo hacen típicamente de manera no lineal. Algunos ejemplos son el clima global, la mente humana, los ecosistemas y, por supuesto, las ciudades. Hay una comprensión integradora o diferencial o enfoques para entender a los sistemas complejos. Una es la comprensión integradora, que se refiere a descubrir el patrón agregado cuando uno sabe cómo se comportan los elementos individuales, ¿sí? Es el comportamiento general que observamos en el sistema. La otra es la comprensión diferencial o compositiva, y se refiere a descubrir el comportamiento de los elementos que causaron un patrón agregado conocido o comportamiento global. Entonces, y esto nos lleva a dos enfoques. Entonces, tengo un enfoque de análisis top-down, es de arriba hacia abajo, donde hago a partir del entendimiento de los comportamientos individuales, trato de investigar cuál es ese patrón o descubrir el patrón agregado general que tiene el sistema. Y de manera inversa es cuando tratamos de descubrir el comportamiento individual que causa un patrón agregado conocido o un comportamiento global, ¿sí? Aquí, con esta imagen, solo ilustro, vemos cómo podemos tener distintos, por ejemplo, comportamientos. En el caso de las ciudades, en la movilidad, uno donde aparentemente es un comportamiento donde la movilidad fluye de manera ordenada, y otra donde a
aparentemente pues hay un comportamiento caótico, ¿sí? O hay desorden en la movilidad de la ciudad. Bueno, todos estos comportamientos son comportamientos que se presentan en las ciudades y que pueden diferenciar de una ciudad a otra. ¿Sí? Algunas propiedades relevantes de la teoría de los sistemas complejos para entender las ciudades es la no linealidad, que hay mutuaciones en los comportamientos, que hay bloques de retroalimentación, hay un futuro abierto, hay autoorganización. Bueno, esta es un mapa de las ciencias de la complejidad desde su origen. Cabe señalar que fue en los años 40, 50, cuando surge la ciencia en el área de sistemas, con distintos investigadores, que surge el área, pero también de la mano con el área de la cibernética, ¿sí? Y aquí, en el área de cibernética, hay una contribución importante de Norbert Wiener y, por supuesto, también de nuestro fundador del CIMBESTAB, el doctor Arturo Rosenbluth. Entonces, esas son las bases teóricas que luego dan origen hacia la teoría de sistemas complejos, junto con la teoría de sistemas dinámicos, la inteligencia artificial, la ciencia cognitiva. Y esta teoría, que nace hacia finales de los 60, principios de los 70, va tomando una ruta que se ilustra aquí en esta línea de tiempo. Y es importante señalar que una de las aplicaciones de esta área de la complejidad tiene que ver con el estudio, ¿verdad?, o la aplicación hacia el área de salud pública, ¿sí? Y también utilizamos, por supuesto, hacia el estudio de las ciudades. ¿Sí? Bueno. Entonces, hay distintos enfoques. Hablemos ahora del modelado y análisis de sistemas complejos. Hay distintos enfoques para hacer el modelado. Lo podemos hacer de arriba hacia abajo o lo podemos hacer de abajo hacia arriba. El primero conocido en inglés como top-down y el segundo como bottom-up, ¿sí? Aquí, en el caso del top-down, vamos a modelar el sistema y no las entidades, ¿sí? En el caso del bottom-up, aquí está basado en las conductas, en las microconductas, basado en el individuo o en las entidades que dan origen hacia ese comportamiento general o comportamiento agregado. Otro enfoque es utilizar un híbrido, que es una mezcla de estos dos, el top-down y el bottom-up, ¿sí? Todas las ciudades pueden ser vistas como sistemas complejos, ¿verdad? Tienen múltiples dimensiones, hay múltiples sistemas que están inmersos, ¿sí? Esta es una perspectiva holística o multidimensional de las ciudades. Y hay un modelo que hemos utilizado ya por varios años, es un modelo básico en el área de computación. Cuando queremos estudiar algún fenómeno o llevar hacia la computadora el estudio de algún fenómeno, generamos un modelo.
Entonces, una abstracción. En el caso del estudio que hemos realizado de las ciudades, hemos tomado como base este modelo en el que identificamos, es un modelo basado en capas, 3 capas. Tenemos la ciudad física, los agentes sociales, es decir, las personas que formamos las ciudades, y luego los distintos fenómenos en la tercera capa que se observan en la ciudad. Y es aquí donde en esta capa está presente los fenómenos de las epidemias, ¿sí? Entonces, son fenómenos que emergen dado que hay un ambiente, en este caso una ciudad, hay personas en ese ambiente y derivado de la interacción de las personas con el ambiente y también entre las propias personas emergen distintos fenómenos. Algunos fenómenos que hemos estudiado son el tejido social, la segregación, la generación de encuentros en las ciudades y, por supuesto, ahora las epidemias. Esto no lo podríamos hacer sin tomar como base la teoría de los sistemas complejos. Estamos fundamentalmente trabajando con el área de redes, ¿sí? El área de sistemas y el estudio de la evolución y adaptación y formación de patrones. En el caso de las intervenciones en los sistemas, hacemos uso de la teoría de juegos, el estudio de las dinámicas no lineales y comportamientos colectivos. Esta es una abstracción diferente en la que vemos, es un modelo que lo he referido como modelo de la ciudad programable, en la que vemos este cubo representa la ciudad, en la que tenemos distintos sistemas y esos sistemas interactúan y conforman sistemas de sistemas. Todo esto en el entorno, en el ambiente que conforman esas 3 capas que definimos que dan origen a los fenómenos que emergen en la ciudad. Y muchos de esos fenómenos emergen dada la complejidad que esta propiedad de ser un sistema complejo en la ciudad, muchos de estos fenómenos van a ser autoorganizados, ¿sí? Entonces, cuando hacemos una intervención en el sistema, en la ciudad o en algunos de los comportamientos emergentes, es como la analogía en el área de computación, es como si quisiéramos introducir un programa, ¿verdad?, en esta computadora, en este cubo que representa la ciudad, y queremos que ese programa genere una respuesta en el sistema. Entonces es ahí, con estos programas, que hacemos la analogía para hacer alusión a una intervención. Entonces, aquí hay un comportamiento ya dado, derivado de las dinámicas que caracterizan a una ciudad. Es un comportamiento que emerge de la interacción de los distintos sistemas y sistemas de sistemas y evidentemente de los elementos que conforman la ciudad. Vemos que principalmente está la infraestructura física y los agentes urbanos. Ahora, en el caso de la epidemia, ¿sí?, la pandemia que estamos viviendo del COVID-19, estamos haciendo intervenciones en una nueva capa. Esta capa fue este modelo de capas fue la base para entender cómo podíamos introducir tecnología que nos permitiera ser de esos sistemas tecnológicos parte de la ciudad, ¿sí? Entonces, eso nos derivó en este nuevo modelo en el que tenemos la ciudad física, tenemos la ciudad conformada por todos los elementos tecnológicos y sobre eso tenemos los sistemas sociales, ¿sí? Entonces, justamente
las intervenciones que estamos realizando para coadyuvar a mitigar y resolver los problemas que se derivan de esta pandemia son intervenciones que van encaminadas al desarrollo y despliegue de tecnología en esta capa de las ciudades. Entonces, es esa capa digital. ¿Sí? Es una capa así. El ejemplo más básico que tenemos para entender cómo la ciudad están los edificios, el equipamiento, cómo los componentes tecnológicos son parte de la ciudad o se han integrado cada vez más como parte de esa evolución de las ciudades. El ejemplo más claro son los semáforos. Entonces, la movilidad de una ciudad y el crecimiento de una ciudad no hubiera sido posible sin la intervención de ese elemento tecnológico que en cuando esto ocurrió en Inglaterra, permitió, gracias a eso, mejorar la movilidad y por lo tanto evolucionar también la forma en la que se daba la movilidad en las ciudades. Nada más señalar que esta es una imagen de la ciudad física y esta es una representación del Internet. Esto es en el año 2005. Y la misma representación podemos hacer o utilizar la misma abstracción para analizar los fenómenos que ocurren en una ciudad, incluyendo la epidemia que estamos viviendo en cada una de nuestras ciudades. ¿Sí? Entonces, ¿cómo modelamos esto? Bueno, utilizamos distintas técnicas del área de la computación, principalmente la teoría de autómatas celulares, como ya mencioné, la ciencia de la red, y de manera muy importante el modelado basado en agentes. Entonces, queremos ver cómo la interacción que se da entre los elementos que conforman un sistema, ¿verdad? A través de esa interacción emergen comportamientos, como aquí podemos ver en esta pequeña simulación, en este ejemplo, es un cruce peatonal y cómo se forman filas, ¿verdad? De los peatones que van en una dirección y los que van en otro sentido. Bueno, ese comportamiento emergente también es observado, es algo que se presenta cuando ocurren epidemias. Entonces, ¿cómo modelamos esto? Lo que hacemos es utilizar información de sistemas geográficos, información geográfica, de aquellos puntos que queramos estudiar, ¿sí? Luego ubicamos los agentes, ¿sí? Para esto hacemos una agentificación de aquellos fenómenos, sobre todo haciendo un análisis causal de las relaciones que hay entre las distintas entidades relacionadas a esos fenómenos de estudio, y luego hacemos una simulación para estudiar cuáles son los comportamientos que emergen, ¿sí? Entonces, aquí vemos otro modelo en el que tenemos las distintas capas, los distintos entidades o agentes que conforman o están relacionados al fenómeno. Aquí este es el ejemplo que tenemos para el caso de los estudios que hemos hecho en seguridad o en segregación. Y por supuesto, esto incluye también la parte de las epidemias, ¿sí? Y nuevamente, queremos ver cómo desarrollamos o hacemos intervenciones desde el punto de vista tecnológico para incidir en el comportamiento de estos fenómenos. ¿Sí? Entonces, pasamos primero, definimos el fenómeno, generamos un modelo sistémico conceptual
principalmente haciendo un análisis causal en las relaciones que hay entre las entidades que participan en dicho fenómeno o en los procesos que definen al fenómeno de estudio, y eso luego lo llevamos a un modelo computacional. ¿Sí? Algunos fenómenos modelados que tenemos en el grupo de investigación incluye el tejido social, ¿sí? Que es el comportamiento colectivo que se da derivado de la relación que tenemos las personas en un espacio, principalmente a nivel comunitario. ¿Sí? Estos fueron algunos de los modelos que realizamos para estudiar el tejido social. Vimos que la generación de encuentros es muy importante para que llegue a haber interacción entre las personas, y de la interacción de las personas es que se construye el tejido social o se generan contagios. Fíjense qué importante. Ya habíamos estudiado esto de la construcción del tejido social y cómo estos estudios, esta investigación, los modelos que habíamos hecho, los tomamos como base para entender esta generación de encuentros en los entornos urbanos y tipificar los encuentros, identificando aquellos que potencialmente pudieran ser encuentros en los que se produzcan exposiciones al virus del COVID-19. También hemos modelado aspectos relacionados a la realización de actividades criminales, estudio en los entornos urbanos, utilizando este tipo de metodologías. Estos son algunos de los modelos causales que hemos realizado, y por supuesto también lo que hoy estamos presentando es relacionado a las pandemias, ¿sí? O la epidemia, porque el modelo que hacemos lo hacemos a nivel comunitario. Entonces el estudio en la comunidad, lo que está ocurriendo es una epidemia, ¿sí? Entonces estos son algunos de los modelos que hemos tomado como base para hacer el estudio y relacionar los distintos fenómenos sociales hacia al modelo epidemiológico, y relacionar eso con el comportamiento de la epidemia. Entonces, esta es una simulación del tejido social. Entonces definimos perfiles de los agentes, modelamos una comunidad relacionada a una región de la ciudad. Vemos cuáles son estas interacciones. Hacemos uso de las XR para ver cuáles son sus comportamientos y propiedades que definen a esa relación. Hemos hecho estudios en distintos lugares, como Lomas de Portela y Zacomba. Estos son datos reales. Cada uno de estos títulos representan a las personas y distintos perfiles de las personas. Y esta es la parte de epidemias. Estos son algunos de los modelos preliminares fiscales con los que empezamos a trabajar. Fíjense cómo al inicio
la población es susceptible, ¿verdad?, a ser expuesta, de una exposición al virus y, por supuesto, pues, a infectarse. Y vemos cómo la epidemia se comporta. Estas son nuestras olas epidemiológicas. México ya hemos presentado 2 de este tipo y se teme que pudiera haber una tercera ola. Esperemos que eso no ocurra. Pues esta curva en rojo es la curva de infección, y esta curva en color gris representa la población que ya ha sido, que se ha recuperado del virus, ¿sí? Entonces, es decir, que está desarrollando inmunidad. Bien. De las simulaciones que hemos hecho, también hemos hecho modelos en los que definimos distintos perfiles para los agentes, en las que definimos perfiles asociados distintos perfiles asociados a la movilidad. Y lo que hemos observado es evidentemente que aquellos que tienen mayor movilidad en la ciudad, ¿sí?, son aquellos que tienen mayor probabilidad de ser expuestos al virus y de contagiarse, ¿sí? Evidentemente, pues quienes se ven forzados a moverse, ya sea por ser trabajadores esenciales o inclusive necesidad, ¿no? Entonces, esa movilidad y la densidad poblacional son 2 factores fundamentales que inciden en el comportamiento de la epidemia en los entornos urbanos. Y por supuesto que ahí hay interacción con otros fenómenos que hemos incluido en los modelos, como la generación de encuentros y esto del tejido social. En relación a las intervenciones, tenemos intervenciones de las intervenciones no farmacéuticas. Para enfrentar la pandemia, las intervenciones se han definido en 2 tipos. Las intervenciones farmacéuticas, que esto incluye el programa de vacunación que ya se está llevando a cabo en algunos lugares en el mundo. Cabe señalar que hay todavía muchos países en donde ese proceso o ese tipo de intervención o no ha iniciado o está todavía en etapas muy tempranas. Entonces, eso pues, constituye un gran reto para toda la humanidad, porque aquí estamos, como nos lo señalan nuestras autoridades, estamos todos, ¿sí? Es responsabilidad de todos, tanto a nivel comunitario, a nivel Estado, a nivel ciudad, pero también a nivel global. O sea, está en nosotros, es un problema que tenemos todos y está en todos la solución. Bien, entonces hay intervenciones no farmacéuticas, que esto incluye las medidas de salud pública y la tecnología que desplegamos para ayudar a la realización de esas medidas, que las hacemos para prevenir, o ya sea prevenir o controlar la propagación de las enfermedades. Entonces, las estrategias de contención y mitigación son ejemplos de medidas de salud pública. Estas son pues las medidas ya conocidas por todos, todas y todos, que
que el lavado de nuestras manos regular, el distanciamiento social, el uso de cubrebocas, y permanecer en casa lo más posible, el evitar reuniones sociales y el evitar tocarnos la cara, nariz y los ojos. Las medidas de contención tienen como objetivo detener la propagación, y las medidas de mitigación se concentran en prevenir o reducir el número de infecciones, ¿no? Entonces, la mayoría de los países implementaron restricciones de movilidad como parte de sus medidas de intervenciones no farmacéuticas. Y estas medidas fueron para limitar, ¿verdad?, la movilidad, sobre todo de aquellas personas que no eran trabajadores esenciales. Pues en el caso de los trabajadores de salud, de seguridad, empleados del gobierno, etcétera, que siguieron teniendo esta actividad presencial. Y quienes pudimos hacerlo de manera remota, pues fuimos confinados y seguimos realizando nuestras actividades de manera remota. Es decir, hemos recurrido al teletrabajo. Algunas de las intervenciones que se han realizado tecnológicas tienen que ver con el Internet de las cosas, haciendo uso principalmente de del cómputo pervasivo, es decir, que muchas personas tienen a la mano un celular, entonces se han desarrollado aplicaciones para coadyuvar a estas medidas, ¿sí? Entonces, la gran mayoría de las intervenciones tecnológicas que hemos hecho en las ciudades son medidas que intervenciones que nos permiten coadyuvar a implementar mecanismos, ¿verdad?, o políticas en la ciudad, intervenciones que pueden ayudarnos a practicar de una mejor manera el distanciamiento social, ¿sí?, el uso de tecnología para poder trabajar, estudiar o desarrollar cualquier tipo de actividad de manera remota, ¿sí? Y por supuesto, hemos desarrollado tecnología para estudiar el comportamiento, desplegar y analizar el comportamiento de la pandemia, sobre todo a nivel comunitario, analizando los patrones de movilidad, que recuerden, dos factores son muy importantes en el comportamiento de acuerdo a los modelos que se han realizado, son los patrones de movilidad y la densidad poblacional. Entonces, del Internet de las cosas ya se habían hecho muy diversas aplicaciones, sobre todo en el área del cómputo vestible, ¿sí?, en el que teníamos ya sensores que conectábamos a nuestros dispositivos móviles y, entre otras cosas, nos ha permitido monitorear la temperatura, a tener monitoreo de algunos otros tipo de información, por ejemplo, relacionada o relevante para el cuidado de nuestros adultos mayores. También hemos utilizado vehículos aéreos no tripulados para hacer el monitoreo de la movilidad de nuestras ciudades, o inclusive para monitorear cómo se están observando, cómo está siguiendo o no la población estas medidas que nos han dado las autoridades. Por ejemplo, hubo en el caso de España, se utilizaron los drones con bocinas, y cuando pues, se veían a personas en la etapa del confinamiento total que estuvieran en el espacio público, pues se les hacía el llamado para que dejaran o abandonaran el espacio público y se retiraran
a sus lugares de confinamiento, ¿sí? Algunas de las otras tecnologías de información que hemos utilizado a lo largo de esta pandemia incluye la de blockchain. En este área en lo particular hemos hecho investigación para poder resguardar las cadenas a través de tecnologías criptográficas como esta de blockchain, las cadenas de suministro de las vacunas desde su punto de fabricación hasta el punto de aplicación, ¿sí? Este es un trabajo que estamos por someter, con resultados bastante interesantes. Logramos prácticamente hacer un resguardo digital de la vacuna desde el punto de origen de la producción hasta el punto de aplicación. Y también hemos analizado la aplicación y resguardado el proceso de aplicación de la vacuna, sobre todo analizando aquellos esquemas de vacunación que han sido implementados en los distintos países, ¿sí? Hemos evidentemente tomado algunos casos de estudio, particularmente en el caso de Guadalajara, y tomando en cuenta los esquemas de vacunación que han planteado nuestras autoridades en México. Pero sabemos que hay distintos esquemas que se han utilizado en diversos países y eso es algo que también se puede modelar y se puede resguardar con estas investigaciones y tecnologías que hemos estado desarrollando. Por supuesto, la inteligencia artificial, como vieron, el modelado basado en agentes, la incorporación de diversos algoritmos de la inteligencia artificial ha sido fundamental para modelar y para también analizar el comportamiento de la epidemia. El 5G, y evidentemente pues, donde no hay 5G, 4G o 4.5G, la conectividad o el estar conectados ha sido también un factor clave o una intervención clave para poder tener en principio la información a la mano, saber prácticamente en tiempo real, gracias a esa conectividad en el mundo, de cómo se está comportando el fenómeno y estar atentos entonces a las medidas que definan nuestras autoridades, ¿no? Y poder acatarlas también en tiempo real, ¿no? Entonces la conectividad ha sido fundamental también a lo largo de estos meses y lo va a ser también en una época de pospandemia. Entonces, estas son las tecnologías principales, ¿sí? Que se han utilizado a lo largo de la pandemia. En el caso de los drones, por ejemplo, para cuestiones de crowd sensing, ¿verdad? O hacer una supervisión una supervisión de las multitudes. También se han generado imágenes térmicas para la entrega de medicamentos, sobre todo en un inicio en algunos hospitales para no tener un contacto directo con quienes presentaban la infección. También hemos utilizado vehículos no tripulados o drones para hacer la desinfección de las áreas donde están siendo atendidos las personas enfermas del COVID-19. En fin, la robótica ha sido fundamental, el cómputo vestible para medir sobre todo algunas de los información pues, médica relevante,
como el pulso cardíaco, la temperatura corporal, etc. En el caso de las aplicaciones móviles, se desarrollaron muchísimas aplicaciones móviles, ¿sí? Esto de la mano con arquitecturas y sistemas del Internet de las Cosas, sobre todo para poder analizar el comportamiento del virus y definir, recomendar patrones o formas en las que más o menos, bueno, de manera segura, pudiéramos movernos a lo largo de la ciudad. Es decir, teniendo conocimiento de aquellos clústeres o grupos o concentración de zonas de infección en la ciudad, a través del uso de aplicaciones pudimos ser capaces de hacer recomendaciones de rutas donde pudiéramos evitar pues, esas zonas donde se estaban presentando los mayores focos de infección. En el caso de la inteligencia artificial, pues ha sido para la visión computacional, hemos utilizado el aprendizaje profundo. En el caso de 5G, fundamentalmente para cuestiones de telemedicina, para robótica de alta precisión y fiabilidad, etc. Entonces, ya para concluir la plática, tomemos en cuenta que cuando desarrollamos tecnología o hacemos intervenciones, en el caso de las epidemias en entornos urbanos, va a ser tecnología que va a estar inmersa y va a interactuar con los distintos sistemas que conforman la ciudad. Entonces, si nosotros queremos hacer una intervención en relación a la movilidad, pues no podemos hacerlo sin tomar en cuenta que esa movilidad es un fenómeno que emerge en la ciudad y es un fenómeno que está asociado a un sistema complejo. Entonces, esa tecnología se va a utilizar para hacer una intervención. No vamos a poder controlar el sistema, pero a través del despliegue y desarrollo de tecnología adecuada, por supuesto con intervenciones también adecuadas, vamos a poder llevar ese comportamiento hacia un comportamiento, no lo vamos a controlar, sino llevarlo a un comportamiento deseado, ¿sí? Y este es el reto que también está asociado para el comportamiento de la epidemia del COVID-19. ¿Por qué? Porque es un comportamiento, es un fenómeno que está sobre la capa, ¿sí? Que emerge como los otros fenómenos, en el caso de la ciudad, sobre los sistemas sociales, ¿sí? Entonces, ese es el gran reto que enfrentamos. Así como ocurre el tejido social, o hay segregación, o hay encuentro entre las personas, también se generan infecciones. De hecho, estos encuentros son los factores que detonan los procesos de exposición hacia el virus. Y, como tal, es un fenómeno emergente que ocurre en una ciudad. Entonces, cuando hagamos la intervención y el desarrollo de tecnología, hay que tomar eso en cuenta. Y eso ha sido un factor clave para aquellas tecnologías que han sido exitosas y que se han desplegado y han realmente coadyuvado a mitigar pues, todo este gran problema que estamos enfrentando con la pandemia. De mi parte, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención y reitero la invitación que hizo al inicio el doctor Arturo para que se conecten a nuestra página, visiten nuestro centro de investigación, aunque sea de manera virtual, ahorita y cuando sea posible, pues de manera física también. Y ahí estamos a sus órdenes. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, doctor Mario Fusiler, por su charla. Hay un par de comentarios aquí en el Facebook de la Unidad Guadalajara. Me voy a permitir leer el primero, en algún caso es un poco más extenso, para que le pueda dar alguna respuesta. Lo que nos dice uno de nuestros
usuarios que escuchó la charla es, para modelar sistemas se requieren datos, datos ciertos, datos confiables. Y en lo que se refiere a COVID-19, hay mucha información de distintas fuentes y ello le otorga una enorme incertidumbre. ¿Cuál es el alcance de modelar la pandemia como un sistema ante la falta de datos ciertos? Es la pregunta que nos hace nuestro usuario. Bueno, es una pregunta muy interesante y gracias por la pregunta. Bueno, en el caso de lo que ocurre en una ciudad y entendiendo la epidemia como un fenómeno que emerge en la ciudad, de cualquier manera, no, por la definición de un sistema complejo, no vamos a tener ni datos completos, ni pudiéramos tener certidumbre sobre todos los datos que tenemos acerca del sistema, ¿de acuerdo? Entonces, justamente la teoría de sistemas complejos nos permite aproximar a este tipo de sistemas en su estudio, ¿sí? Modelarlos y con esa información ver cuál es el comportamiento que emerge. Entonces, ese, por supuesto, es un gran reto, la generación de información, la calidad de la información. Sin embargo, cuando hacemos uso de estas metodologías, no únicamente utilizamos la evidencia o los datos que se están generando, colectando del sistema, sino también hacemos uso de teorías, ¿verdad?, que ya se han desarrollado respecto al estudio de esos sistemas. Entonces, conjuntamos ambos, ¿sí? Hacemos uso de la teoría que estudian y a partir de los cuales hemos definido y entendido los sistemas, pero también de la información que se está produciendo a lo largo del tiempo, ¿sí? Y evidentemente cuando se generan resultados, son resultados que tienen en su origen esas características. Sin embargo, para muchos de los sistemas que estudiamos, incluyendo el de las epidemias, es posible inferir conocimiento o observar fenómenos o aspectos o correlación entre variables, como por ejemplo, pensaríamos que la epidemia es nada más una enfermedad, pero no, tiene mucho que ver con el comportamiento de las personas, de ahí que las medidas de mitigación están fundamentalmente asociadas al comportamiento en lo individual. Y de ese comportamiento individual es que emerge este comportamiento agregado, ¿no? O este comportamiento emergente de la epidemia, ¿sí? Entonces, es importante el comentario. La respuesta sería esa, que a pesar de no tener toda la información completa o que no toda la información sea precisa, con estos enfoques y estas aproximaciones teóricas es posible obtener información e inferir conocimiento acerca del fenómeno de estudio. Evidentemente habrá limitaciones, pero cuando hacemos uso de estas teorías o de este tipo de estudios, no son los únicos, van también de la mano con otro tipo de estudios, ¿sí? Con estudios y ciencias tradicionales también, ya especializadas en las distintas áreas. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias por la pregunta. Adelante, doctor Arturo, con la siguiente pregunta. Sí, gracias, doctor Mario. Me temo que la siguiente pregunta ya la ha respondido parcialmente, pero me voy a permitir su lectura. Dice, en el modelado de sistemas es importante, además de los datos, la experiencia del modelado de otros sistemas. Pero una pandemia como la actual puede modelarse en su conclusión, pero no durante su desarrollo, fundamentalmente porque este virus es nuevo.
Dicho lo anterior, la pregunta es ¿cómo modelar la pandemia en una realidad invadida de información y de opiniones diversas que dan lugar a tendencias de comunicación en medios digitales? Bien, muy importante e interesante el comentario. Importante porque, miren, quienes hacemos los modelos sistémicos y luego los modelos computacionales, no somos, no es algo que hacemos especialistas de la computación de manera exclusiva, por supuesto que no. O sea, para hacer este tipo de estudios y modelos, son estudios, y es una característica de este enfoque de los sistemas complejos, pues son estudios multidisciplinarios, ¿verdad? Entonces, cuando hablo de teorías relacionadas al sistema, pues son teorías en el área de epidemiología, en el área de ciencias de la salud, en el área de ciencias sociales, ¿sí? Entonces, para poder hacer un planteamiento, ¿sí? Ese primer modelo sistémico, es importante tener el conocimiento y a los especialistas de cada una de las áreas o disciplinas asociadas al fenómeno de estudio, ¿sí? Entonces, por la característica que tienen los sistemas complejos, difícilmente será una disciplina la que tenga el conocimiento, digamos, pues absoluto en relación al fenómeno, ¿de acuerdo? Sino que más bien se hará sí puede haber una disciplina principal, pero esa disciplina principal también pues hará uso de otras disciplinas, ¿no? Para el estudio. Hoy por hoy, para bien, o para mal, yo digo que es para bien, como computólogo, prácticamente la computación está inmersa en todas las áreas de conocimiento. Una de las áreas, fíjense, donde mayor tiempo nos había tomado para poder participar al desarrollo también y coadyuvar al desarrollo de las ciencias, de esa ciencia, son las ciencias sociales, ¿sí? Y ahora, fíjense, desde hace algunas décadas, y esto se lleva de manera muy importante en el Instituto Santa Fe, en Nuevo México, ya una conferencia en el área que se conoce como las ciencias sociales computacionales, ¿sí? Entonces, tenemos a los especialistas de las ciencias sociales trabajando con los especialistas de la ciencia de la computación. Y en el caso de las epidemias, evidentemente tenemos a los especialistas de las ciencias de la salud, ¿verdad? Y algunas otras especialidades, porque es muy complejo y el impacto y problemas que se derivan de esta pandemia, pues se requiere de ese trabajo y conocimiento de otras disciplinas. Y por supuesto, pues van de la mano de la computación. Los datos que se están produciendo alrededor de esta pandemia son datos masivos, ¿sí? Luego, cuando todavía analizamos y relacionamos estos fenómenos con algunos otros fenómenos que ya estábamos estudiando, pues todavía esos datos crecen de manera muy importante. ¿Okay? Entonces, en resumen, cuando se hace el modelo, sí participan especialistas de la ciencia computacional, de las ciencias computacionales, pero la base del modelo y el conocimiento de la base se hace a partir del conocimiento de las distintas disciplinas del fenómeno que uno estudia, que en este caso pues son las ciencias de la salud, ¿sí? Y por los otros fenómenos que en lo que está inmerso o se relaciona en el caso de una epidemia, que son los fenómenos también sociales, ¿no? Entonces son las ciencias sociales, las ciencias de la salud y las ciencias de la computación, quienes estamos trabajando para estudiar de entrada este tipo de fenómenos, ¿no? Por supuesto hay otras áreas, ¿sí? Esa sería la respuesta, doctora. Pues muchas gracias, doctor Mario. Pues no me resta más que agradecer a todos y en especial al doctor Mario Siller por su presentación. Invitarlos a nuestra siguiente charla, que será el próximo jueves 22 de abril,
que corresponde a nuestro grupo de potencia del programa del CIPESTAR Guadalajara, con la charla del doctor Juan Manuel Ramírez Arredondo, que hablará sobre control de frecuencias en redes eléctricas con inserción de renovables. Muchas gracias, Mario, por esta charla y muchas gracias a todos ustedes por asistir a esta presentación. Hasta pronto. Gracias. Buenas tardes. Que estén todas y todos muy bien.